Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé a qué hora van a ver este video. El día de hoy estamos en el curso de Ciencias Sociales. Estoy grabando esta clase porque algunos de los chicos que están en quinto año secundaria pues están trabajando y me parece muy bien que estén apoyando a casa, sobre todo ahora que tienen un tiempo disponible. En el caso de las chicas de tercer año secundaria, tenemos ausencia por ahí de algunas de las chicas, así es que para no perjudicarlas tampoco en que se vayan a atrasar con la clase, prefiero grabar la clase para que ustedes tengan toda la información en el Classroom y puedan desarrollar también sus actividades. Desde ya, darles un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien de salud, que es lo que se quiere hoy en día, más que nada. Espero que estas clases que les estamos dando de forma virtual sean de todo el provecho para ustedes y ya pronto esperemos estar regresando a las aulas con los chicos de quinto año de secundaria. De todas maneras, hay un compromiso en los meses de verano de hacer algunas sesiones presenciales para poder ayudarlos en su formación preuniversitaria o preinstituto, viendo la opción que ustedes decidan para ser profesionales. Bien, el día de hoy, continuando con la historia del Perú, vamos a entrar ya habíamos entrado en lo que era el proceso de la República, el proceso republicano, luego ya de la independencia del Perú. Hemos cumplido 200 años de independencia, iniciamos ahí nuestra vida republicana y se nos presenta un episodio muy recordado por nuestros abuelos, por nuestros padres, y es esto que ven atrás, los gobiernos militares, los primeros gobiernos militaristas en el Perú. ¿Cómo se dio esto y a raíz de qué? Vamos a conocerlo el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos y vamos a iniciar con el curso de Ciencias Sociales, séptimo ciclo del nivel secundario. Recordarles que el séptimo ciclo involucra a los alumnos de tercero, cuarto y quinto año de secundaria, y es por este motivo que esta clase es para todos y cada uno de ustedes. Iniciamos entonces nuestra presentación del día de hoy en esta área, y como ya la habíamos mencionado, primer militarismo en el Perú. Vamos a ver la parte conceptual, toda la parte teórica la van a tener en estas diapositivas y a través de esta explicación, y luego les estaré adjuntando sus fichas para que puedan resolverlas. Unas fichas sencillas, unas fichas muy prácticas, para no atarearlos también y no complicarles la situación. Lo importante es que ustedes aprendan, que sean conscientes de que tienen que buscar mayor información y que las clases a distancias es una clase básicamente de autoeducación. Depende de ustedes el que puedan entender, comprender y querer aprender en estas clases. El primer militarismo es un periodo marcado por la presencia de militares desde que iniciamos nuestra vida republicana, es decir, modelos de gobierno ejercidos por militares. Se caracterizó por las luchas de poder intestinas entre grupos que no permitieron la formación de un Estado-nación libre y soberano. La falta de un grupo dirigente y sólido y la poca definición por las autoridades facilitaron este estado de cosas que fue aprovechado por los caudillos para levantarse en armas y tomar el poder, con la finalidad de remediar los males crecientes de nuestra sociedad. Es llamado militarismo de la victoria, porque gobernaron los militares victoriosos de la guerra de la independencia. Cuando se declara la independencia del Perú en el año 1821 y inicia el gobierno republicano, siendo don José San Martín prácticamente el primer presidente del Perú, no se llamaba así en ese entonces, quienes querían ser parte del poder eran los húsares de Junín. Recordemos también que la independencia del Perú básicamente no se da en 1821, ahí se promulga, ¿no? Se proclama la independencia, pero pasaron 3 años más de luchas internas
porque todavía los españoles no querían salir del Perú, y se extiende pues hasta el año 1824 con el Tratado de Ayacucho. Allí sí ya se llega a un acuerdo con los españoles y franceses en ese entonces de que puedan abandonar el país, mantenerse algunos dentro del país, pero con, dejando bien en claro que ya Perú no dependía de España. Entonces ahí se inicia realmente la independencia del Perú y nos formamos como una república soberana, libre e independiente. Recuerden también que previo a el combate de Ayacucho estuvo este combate de Junín, donde salimos victoriosos gracias a quién? A los húsares de Junín. Y es por eso que estos militares querían también ser parte del gobierno. Y ahí es donde entran las primeras disputas por el poder. Es así que se llega pues a un gobierno militar. Seguimos avanzando en estos conceptos de la historia y vamos a ver los antecedentes. Perú ya sin Bolívar. Recuerden que la corriente libertadora del norte y el sur, una dirigida por San Martín y la otra por Bolívar, ¿no? Dieron muchos aportes a nuestra independencia. El Congreso Constituyente, el segundo Congreso, se instaló solemnemente el 4 de junio de 1827. Miren, nosotros fuimos declarados independientes en 1821 con la proclamación de la independencia. En 1824 realmente ya fuimos una república soberana, independiente y libre. Y en 1827, 3 años después, se nombró ya el segundo Congreso y nombró como su presidente a Luna Pizarro. La primera actitud fue anular las credenciales de todos los representantes adictos a Bolívar. Santa Cruz renunció a la presidencia del Consejo. La elección fue mayoritaria a favor del mariscal José de la Mar, quien iniciaría una nueva etapa de presidentes hasta el día de hoy. Nuestro primer presidente militar, ¿no? Don José de la Mar. Ahí vemos una foto referencial de don José de la Mar. Y vamos a ver los gobiernos. Primer gobierno. Vamos a hablar así ya de los gobiernos militares. Gobierno de José de la Mar, del año 1827 a 1829. Solamente 2 años. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos una constitución como la actual, donde ya se rigen que el periodo de un presidente es de 5 años. Entonces, todo ha sido un proceso. Todo es un proceso. Empezamos con el año 1827 al 1829. Vamos a hablar del aspecto político. En las elecciones se eligió a José de la Mar como primer presidente constitucional del Perú y a Manuel Salazar Ibá Quijano como vicepresidente. Durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1828. Acuérdense las fechas, ¿eh? Primera Constitución del Perú, 1828, inspirada en el modelo norteamericano del sistema bicameral, diputados y senadores, y el mandato presidencial de 4 años. Recién ahí se instala un periodo para los presidentes, 4 años. En el aspecto interno, ¿qué sucedió en el Perú? La sublevación prorrealistas de los indígenas de Iquicha, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, fue dirigida por don José Antonio Navala Huachaca de marzo a mayo de 1828. Los realistas eran los españoles, los prorrealistas eran quienes apoyaban a los españoles. Había muchos peruanos que apoyaban a el régimen español y no se querían ir del poder, no querían abandonar el poder, y es por eso que se sublevan, ¿no? Ya en el gobierno de José de la Mar, y quien dirigió esta sublevación fue José Antonio Navala Huachaca.
en el año 1828, de marzo a mayo de 1828. Vayamos acordando y vayamos siempre tomando apuntes de las fechas. Yo de igual forma les voy a enviar estas diapositivas, pero chicos, siempre es bueno tomar apuntes para poder ir armando una línea de tiempo que la vamos a ver más adelante. En el aspecto externo, ¿qué pasó? Bueno, problema con el Alto Perú. Habían problemas con el Alto Perú o Bolivia, cuando asume el poder la mar, ¿no? El Alto Perú, hoy denominado Bolivia, estaba gobernado por Antonio de Sucre, quien tenía el gran apoyo de Bolívar. Pero el nacionalismo nacido en Bolivia se oponía a Sucre y al riesgo de una nueva federación de los Andes. Mientras tanto, las tropas peruanas se concentraban en la frontera con Bolivia dirigidas por Agustín Gamarra, enemigo de Sucre, tal como señala estas líneas que le escribió en una carta. Usted causaría siempre recelos mientras quiera ser al mismo tiempo general de Colombia, súbdito de Bolívar y presidente del Alto Perú. Las relaciones entre Perú y Bolivia se fueron tornando cada día más tensas, que terminaría en un motín en Bolivia contra Sucre, el 18 de abril de 1828, quien se vio forzado a abandonar Bolivia, desproticando contra el Perú, pues decía, si el Perú conquista Bolivia y la conserva, el sur de Colombia corre mil y mil riesgos. Y agregó, el Perú, he ahí el enemigo, ¿no? Habían fuertes disputas por el poder en ese entonces. Por el Tratado de Piquiza en julio de 1828 se acordó la salida de las tropas colombianas y peruanas de Bolivia y la reunión de un congreso para aceptar la renuncia de Sucre. Sucre terminó siendo destituido de el Alto Perú. Recordemos también, chicos, el Perú en ese entonces no es el Perú que conocemos ahora. Nosotros teníamos territorio ganado en Colombia, parte de Ecuador, Bolivia, ¿no? Parte de Chile, parte de Brasil también pertenecía a lo que era el Perú, lo que fue en un momento, pues, ¿no? El gran imperio del Tahuantinsuyo. Todavía se conservaban algunas de esos territorios. Con la llegada de los españoles se fueron delimitando ciertos territorios, se fueron repartiendo ciertos territorios y llegamos pues al mapa que hoy conocemos todos. De la guerra contra la Gran Colombia. Vamos a ver los antecedentes. ¿Qué pasó? Ante la desilusión que significó para el Libertador lo acordado en el Tratado de Piquiza, puesto que le puso fin a su bernado sueño de unir a los países que liberó, comenzó a nacer en él un profundo resentimiento contra el Perú. Lamar, el presidente en ese entonces, en vez que aplacara la ira de Bolívar, la había ido acrecentando, pues dispuso, miren lo que dispuso Lamar en ese entonces, restituir en el escalafón a los militares que Bolívar había separado. Entonces, Bolívar, ¿qué pasa? Que a los militares peruanos los había destituido. Y Lamar dijo, no, que regresen, que restituyan su escalafón a los militares que Bolívar había separado. En junio de 1827, Lamar expulsa de Lima al diplomático colombiano Cristóbal Armero, acusándolo de inmiscuirse en asuntos de nuestra política interna. Entonces, estas cositas hizo que Bolívar, pues, agarrar un resentimiento terrible al Perú. Y si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de algo que hoy en día lo hemos escuchado mucho, ¿no? Que es el unir a todos los países que Bolívar liberó, un gobierno bolivariano. ¿Dónde escuchamos eso? En Venezuela, claro que sí. Una nación que ha sido azotada por este gobierno, el gobierno bolivariano. Lo que tiene también Bolivia, ¿no? Bolivia también tuvo su gobierno bolivariano,
¿no? De comunistas. Ya es un tema muy controversial el ponernos nosotros a ver qué situación o qué consecuencias puede traer un gobierno bolivariano. Vamos a ver qué pasa más adelante. Miren lo que nos dice la historia. La historia ya nos cuenta que ya hemos vivido estos episodios de sublevación, de querer gobernar, de querer apoderarse del poder. Ya lo hemos vivido. Estamos hablando del año 1827. Estamos en el año 2021. 200 años y pico después, 200 años después, vamos a ver qué pasa. A ver, causas, ¿qué pasó? Bolívar le reclama al Perú para Colombia, Jaén y parte de Maynas, Loreto. Bolívar le reclama al Perú que estos lugares sean para Colombia, Jaén y Maynas, y parte de Loreto querían que sea para Colombia. La deuda del Perú de más de 3 millones de pesos por concepto de gastos hechos por Colombia en la guerra de nuestra independencia, así como Colombia oficializó la guerra al Perú en julio de 1828. Nos trajo como consecuencia, fueron las causas por las cuales, ¿no? Bolívar ya estaba teniéndonos odio a los peruanos. Se inician las campañas. Primero la campaña marítima, al mando de Martín Jorge Guise, en el combate de Malpelo, el 31 de agosto de 1828, y Cruces, el 22 de noviembre de 1828, donde fallece. Con el mando del teniente primero José Boterín, las tropas peruanas tomaron posesión de Guayaquil el 1 de febrero de 1829. En la campaña terrestre, José de la Mar se internó en el territorio gran colombiano. Con la llegada posterior de Agustín Gamarra, se enfrentaron al general Juan José Flores y Antonio José de Sucre. Se realizaron las siguientes batallas: la de Saraguro, el 13 de febrero de 1829, y la de Portete de Tarqui, el 27 de febrero de 1829. Estas batallas se dieron para poder defender la zona que limitaba con Colombia y no permitir que Colombia se apodere, pues, ¿no?, de Loreto, de Maynas. El convenio de Girón. Por esta situación militar que se vivía en ese entonces, se firmó un convenio, el convenio de Girón, entre Gamarra y Orbegoz, para la retirada del ejército peruano de Guayaquil y Loja. José de la Mar recibió una carta de Gamarra solicitando su dimisión y posterior deportación a Costa Rica. Así se realizaron los planes conjuntos entre tres enemigos políticos: Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente y Andrés Santa Cruz. Este triunvirato que finalmente logró su caída. Termina el gobierno de José de la Mar y asume Agustín Gamarra en el año 1829 a 1833. Recuerden que ya con el gobierno de la Mar se había institucionalizado que el gobierno de un presidente tendría que ser de 4 años: 1829, 1830, 31, 32, terminando en el 33. Aspecto político. Vamos a ver el aspecto político. ¿Qué sucedió con el gobierno de Agustín Gamarra? El Congreso peruano designó como presidente a Agustín Gamarra en agosto y como vicepresidente a Antonio Gutiérrez de la Fuente. Se le consideró como un gobierno autoritario debido a que tuvo fuertes enfrentamientos con el Parlamento para lograr supremacía. El Congreso denunció acciones ilegítimas contra la denuncia por Francisco de Paula González Vigil, quien realizó una dura crítica, sentenciando su intervención con la frase: yo debo acusar y yo acuso. El gobierno fue conservador, es decir, el poder ejecutivo es fuerte. Uno de estos políticos conservadores fue Felipe Pardo y Aliaga, un gobierno autoritario al 100% según lo que nos cuenta la historia del Perú.
En el aspecto interno, durante sus 4 años de gobierno, tuvo que develar 17 conspiraciones y levantamientos. Podemos señalar el de Ramón Castilla y el de Felipe Santiago Salaverry. Esto no impidió que dictara las siguientes medidas de carácter administrativo. Por ser un gobierno autoritario, pues lo querían sacar del poder, obviamente, y ahí estuvo inmerso el general Ramón Castilla y Felipe Santiago Salaverry. Pero bueno, no lo consiguieron, pero y aún así dispuso estas medidas de carácter administrativo. Creación del Departamento de Amazonas, ordenación de la Casa de la Moneda. En materia educativa, apertura del Colegio Militar, reorganización del Colegio San Carlos y fundación del Ateneo del Perú. Acciones que realizó durante su gobierno. En el aspecto externo, el Tratado de Larrea-Gual, este tratado firmado entre don José Larrea por el Perú y don Pedro Gual por Gran Colombia, dispuso fijar los límites entre Perú y Gran Colombia, tomando como base el virreinato del Perú, quedando para Perú Tumbes, Jaén y Maynas, y el Perú aceptó dejar Guayaquil para la Gran Colombia, así que se dio fin a nuestra primera guerra republicana. A pesar de ser un país, a pesar de ser un gobierno autoritarista, se pudo dar fin a esta guerra entre la República de Colombia y la del Perú, firmando el Tratado de la Rea-Gual, la Rea por Perú y Gual por Colombia, ¿no? Y aquí ya se delimita nuestra zona fronteriza, dejando Guayaquil para Colombia y Jaén y Maynas, sí, pues no, para el Perú. Pasamos al siguiente gobierno militar. Siguiente gobierno militar, el gobierno de Luis de Orbegoso, del año 1833 a 1835. Aspecto político. En la Constitución de 1828 se dispuso la formación de una convención nacional en 1833 para tratar la reforma, que no tenía atribución de nombrar presidentes. Aún así, esta, presidida por Francisco de Paula González, rechazó cualquier sugerencia de Agustín Gamarra para prorrogar su mandato. El gobierno de Orbegoso fue de tendencia liberal, pero con una fuerte inestabilidad política. A ver, chicos, miren, desde esa época ya querían ciertos presidentes, ¿no? En este caso, el gobierno anterior de Agustín Gamarra quería manipular la Constitución para ampliar el mandato presidencial, quería quedarse más años, cosa que ya hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia del Perú, que muchos presidentes han sido reelectos, ¿no? En esa época no había reelección. Hoy por hoy, tampoco ya creo que delimitaron la ley que no hay reelecciones. Pero sí, en un momento hubo reelecciones, por eso hemos tenido presidentes por años consecutivos, más de 5 años. Pero miren, desde esa época ya se miraba esa visión, ¿no? De querer seguir gobernando. En el aspecto interno, en el gobierno de Orbegoso, ¿no? Las intrigas por un posible golpe de Estado por parte de Gamarra motivaron a que Orbegoso se traslade al castillo del Real Felipe en el Callao, donde dio la lista de nuevos nombramientos del ejército. Con ese pretexto se subleva el 3 de enero de 1834 la guarnición de Lima, que proclama jefe supremo a Pedro Bermúdez con apoyo de los departamentos de Cusco y Ayacucho. El presidente Orbegoso, estando en Arequipa, se entera de que las provincias de Lima eran su principal apoyo. Pero ya ahí Bermúdez intenta tomar Palacio de Gobierno. La población no lo permite, huyendo a la Sierra Central. Se comenta que tras su huida dejó a su ejército en el Callao al mando de doña Francisca de Gamarra, la mariscala. Miren, pues una mujer estaba liderando ya en esos entonces las Fuerzas Armadas, don Francisca de Gamarra, la mariscala, así se la conoció.
Luego les voy a dejar en su ficha una pequeña reseña de Francisca Gamarra para que la lean, la interpreten y puedan responder algunas preguntas, chicos. El 29 de enero retorna Obregoso a Lima, donde es recibido, y la convención le otorga amplias facultades para detener la guerra, declarar nulo cualquier acto de Bermúdez y permitir mediante ley la cooperación de Bolivia. Abrazo de Maquianguayo. ¿A qué se refiere? El 24 de abril de 1874 en Jauja, encuentro entre las tropas de Bermúdez y Orbegoso en el llano de Maquihuayo, donde se dieron un abrazo de confraternidad. Orbegoso es recibido el 3 de mayo de 1834 y convoca a la Convención Nacional para la redacción de una nueva constitución en el año 1834. En su gobierno nombra coronel a Felipe Santiago Salaverry y poco tiempo después general e inspector de las milicias de la República. En esta situación, Salaverry asalta y toma los castillos del Callao. Desde allí, el 22 de febrero de 1835, se autoproclama jefe supremo de la República. Es decir, teníamos nuevamente dos presidentes. En el sur, Luis Orbegoso, y en Lima, Felipe Santiago Salaverry. Así, así el poder se fue instituyendo en nuestro país y la ambición de poder también, chicos. No es cosa de ahora, no es cosa de políticos de ahora. Esto es, ya lo hemos vivido, la historia lo dice. Le das poder y olvídate. ¿Qué hizo Santiago Salaverry? Me dieron el poder, me nombraron inspector de las milicias, así es que en esa situación asalta todos los castillos del Callao y el 22 de febrero del año 1835 se autoproclama jefe supremo de la República. Es decir, teníamos dos presidentes nuevamente. Dato curioso, ¿sabías que Felipe Santiago Salaverry es el presidente más joven de toda la historia del Perú? Así es que, chicos, muy interesante hasta este momento de nuestra historia. Vamos a hacer una pequeña línea de tiempo recordando hechos que ya hemos conversado. Esta línea de tiempo también yo les sugiero que ustedes la hagan y que la amplíen más, porque les va a servir también como una muestra pues para estudiar, ¿no? Eso es una buena forma de afianzar el estudio. A ver, en 1827, ¿qué pasó en 1827? José de la Mar fue presidente constitucional del Perú. En el año 1828, ¿no? La rebelión de Icachinas, ¿no? Los icachinos se rebelaron, ¿sí? Lo vimos. En el año 1829, ¿no? La batalla de Saraguro. En 1834, abrazo de Maquiaguayo, ¿no? El abrazo entre Orbegoso y se acaban, pues, ¿no? Así los pleitos también con Colombia. Pero hay más sucesos que hemos visto, ¿no? Más sucesos que hemos visto, la campaña marítima, la campaña terrestre, ¿qué pasó? Eso lo pueden colocar ustedes así en una línea de tiempo y se les va a ser mucho más fácil estudiar y mucho más fácil recordar las fechas. Es por eso que les decía que tomen apunte de las fechas para poder hacer una línea de tiempo parecida a esta y ustedes también la pueden elaborar para que su estudio sea mejor. Muy bien, chicos. Nuevamente, muchísimas gracias siempre por estar atentos a sus clases. Chicos, les recomiendo, por favor, cumplan con sus actividades. No los estoy presionando, yo entiendo muy bien la situación que estamos viviendo, todos estamos viviendo una situación extrema, estamos viviendo momentos difíciles. Sé que también ya se están reactivando muchas de las actividades y es por eso que tal vez los chicos del nivel secundario de quinto año, alguno de ellos en particular, Lady, que tengo conocimiento, está trabajando. Felicitarte, hija, felicitarte por ese gran apoyo a tu familia, ¿no? Los chicos que están en casa también, apoyar, agradecer mucho la tolerancia de Melody, porque Melody es de las chicas que están más constante en las clases.
Pero lamentablemente a veces con una sola persona no se puede hacer clase, es bien difícil, no difícil, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que estén al menos el grupo completo, para no estar en esa situación de perjudicarnos unos y otros. Es por eso que mejor pues, estoy grabando las clases y voy a seguir grabando las clases en el momento que sí nos podamos reunir todos, como es los viernes que hacemos el curso de psicología. Sí les ruego, por favor, que estén todos. De todas maneras, no he grabado las clases, pero voy a empezarlas a grabar para poderlas también subir al Classroom y ustedes no pierdan su clase de psicología. Recuerden también que la próxima semana ya estamos en evaluaciones, así es que hasta este tema también va a ingresar las evaluaciones. Y nada, simplemente estudiar y recordarles también, por favor, que hagan extensivo a sus papás que tienen que estar al día con las pensiones para poder dar sus evaluaciones. Ya estamos ya llegando a fin de año y no queremos tener problemas con el tema de pensiones, ¿sí? Recuerden que tienen que cuidarse mucho, usar doble mascarilla, mantener la higiene. Estamos propensos a una tercera ola de contagio de la variante Delta. Esperemos que no sea así y si se da, simplemente saberlo sobrellevar, alimentarnos bien, cuidarnos, protegernos, el distanciamiento social, no acudir a reuniones, es muy importante eso. Y recordarles a los adultos que tenemos que vacunarnos. Todos tenemos que vacunarnos porque va a ser una forma para poder apaciguar este contagio tan fuerte de este virus que ha hecho tanto daño al mundo y al Perú entero. Cuídense mucho, chicos. Un fuerte abrazo a la distancia. Un beso enorme para mis chicas. Y nada, a seguir cuidándonos. Cuídense mucho y espero pronto volvernos a reunir como antes para seguir haciendo nuestras clases. Cuídense mucho.